Hola, en este vídeo os voy a explicar qué es el resumen de la programación, para qué sirve y qué tipos de informaciones recoge. Si habéis venido a clase, si vinisteis a clase el primer día, que es el día en que lo expliqué, no es necesario que veáis este vídeo, excepto que queráis consultar algo que no os haya quedado claro. ¿Qué es un resumen de la programación? Un resumen de la programación es mi contrato con vosotros. Es un contrato en el que yo me comprometo a explicaros unos contenidos, que son estos que tenéis aquí, y a daros también el material para que los podáis seguir. Y me comprometo, además, a evaluaros mediante unos instrumentos determinados y a poneros una nota que salga de un porcentaje concreto. Si yo en algún momento no cumpliera con este contrato, vosotros podríais decir que no estoy haciendo algo que no está bien y podríais reclamar al departamento, al servicio de inspección o a quien fuera. Esperemos que no. Bueno, primero aquí tenéis la información básica. Estáis en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1-2, es decir, segundo, y en este caso estamos en el primer cuatrimestre del curso 24-25. Lo primero que tenéis en la hoja del resumen de la programación son tres filas con dos columnas con los contenidos que vamos a ver a lo largo de todo el curso, que son básicamente tres temas. Ya sabéis que el cuatrimestre son 4 meses, pero que entre vacaciones y tal acaban siendo 3 meses, entonces más o menos vamos a ver un tema cada mes. En el primer tema vamos a trabajar el texto expositivo y como categorías gramaticales vamos a ver el verbo y el adverbio. Vamos a hablar también de los géneros literarios, en este caso vamos a centrarnos en el género dramático teatral, por una razón que veréis después, y de ortografía haremos un poco de acentuación y empezaremos con los signos de puntuación, con el punto y la coma. En la unidad 2 vamos a trabajar los llamados textos prescriptivos, que a lo mejor conocéis más como textos instructivos. Vamos a hablar de las otras categorías gramaticales que nos faltan, que en este caso son la preposición, la conjunción y la interjección. Vamos a hablar del género lírico, qué características tiene el género lírico. De ortografía continuaremos con la acentuación y con los signos de puntuación. En el tema 3 hablaremos de los textos multimodales, a los que a veces también se les llama textos discontinuos, veremos qué son, los trabajaremos, haremos una revisión de todas las categorías gramaticales, porque en primero visteis las que nos faltan en segundo, entonces cuando termina segundo ya podemos hacer ese compendio de adjetivo, sustantivo, verbo, pronombre, determinante, más todas las que hayamos visto en segundo en este caso. Hablaremos de los sintagmas, que es el paso previo antes de la oración, que es lo que veréis luego en tercero. Veremos también cómo están constituidas las palabras y cómo podemos formar palabras a partir de otras que ya tenemos en la lengua. Respecto del texto literario, hablaremos de los recursos estilísticos y de los tópicos literarios, y de ortografía veremos un poco cuáles son los principales problemas que nos encontramos por las interferencias que cometéis cuando escribís en castellano por el catalán, y acabaremos con los otros signos de puntuación que nos hayan quedado. Todo esto, como os he dicho, básicamente 3 meses, más o menos 12-13 sesiones para cada unidad. Aquí tenéis las fechas de los exámenes. Vais a ver que de la lectura tenéis una fecha que es el 9 de enero, luego os explicaré por qué. Si no habéis podido venir a alguno de estos exámenes, de los 3 exámenes de unidad o del de la lectura, vais a tener todavía la oportunidad de hacer lo que se llama una convocatoria especial, es decir, hacer aquel examen que no hayáis podido hacer, y será o el 30 o el 31 de enero, nos lo dirán desde dirección, la fecha todavía no está concretada. Si no habéis ido aprobando mediante exámenes, mediante actividades, o bien queréis subir la nota, tenéis una oportunidad, que es el examen final, que va a ser también el 4 o el 5 de febrero, también os lo dirán. Metodología, bueno, pues vamos a hacer una combinación de la clase, parte teórica y parte práctica. La asistencia no será obligatoria, excepto para la realización de los exámenes, que no los podéis hacer desde casa. Y cuando digo que la asistencia no será obligatoria, me refiero a que no es necesario venir a clase, vais a tener el aula virtual y yo la parte teórica de las clases la voy a subir. Me voy a grabar en clase con el móvil de una forma, en fin, bastante poco profesional, pero yo creo que útil. Y si no queréis venir a clase o no podéis venir a clase, en algún momento vais a tener acceso a lo que hayamos hecho en clase. No a la parte de los ejercicios, no a las correcciones, pero sí a la teoría. Recursos y material, como os he dicho, vais a encontrar las clases grabadas, ¿dónde? En el aula virtual.
Es verdad que esto es enseñanza presencial, el aula virtual no es obligatoria, podéis aprobar el curso sin usar el aula virtual, lo que pasa es que para entregar los trabajos, para entregar las actividades, es obligatorio. Si no me podéis entregar actividades en papel así, si no es una cosa muy concreta que yo os pida. Y para encontrar los vídeos y para encontrar el diario de aula, es decir, lo que vamos a hacer cada día, para eso también tenéis que ir a la, como os he dicho, al aula virtual. Entonces es completamente necesaria. Si queréis hacer algo más que aprenderos la teoría y después soltarla el día del examen, claro. Además de en el aula virtual, los apuntes también os los daré impresos en forma de dossier, porque yo soy la primera a la que le gusta estudiar en papel. Entonces los tendréis en forma de libro digital en el aula virtual, como os he dicho, pero luego también los tendréis en papel. También vamos a hacer una lectura en este cuatrimestre, que en este caso es La Dama del Alba, de un autor que se llama Alejandro Casona. Yo creo que os va a gustar. Yo aquí os he puesto dos ediciones, una de cátedra y otra de Vicent Vives, pero en el aula virtual la tenéis subida en PDF. Por tanto, si no la queréis comprar o no queréis en la biblioteca buscarla, aquí la tendréis. Esta es una asignatura de lengua y literatura. Voy a tener muy en cuenta la presentación, la ortografía, la participación en la actitud hacia la asignatura, y en el caso de los textos que estén escritos es básico que cuidéis la forma, el contenido y la forma. Pensad que los escritos son vuestra presentación, vuestra carta de presentación, y es importante que sean un reflejo de lo mejor de vuestra personalidad, en este caso académica. Evaluación y calificación. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar para poneros una nota? Los que queráis hacer actividades, las actividades, como os he dicho, a través del aula virtual. Además de las actividades, también podéis hacer exámenes parciales, 3 pruebas, una por cada unidad, y además de eso, también vais a tener una prueba de lectura que va a tener 2 partes, unos exámenes tipo test y después una pequeña exposición que vais a hacer y después una conversación que vais a tener conmigo, pues para explicarme algunas cosas del libro. ¿Es necesario todo esto para aprobar? No. Podéis ir a un examen final y si aprobáis el examen final ya está. ¿Tenéis que hacer todas las actividades para aprobar? No. Podéis presentarlo simplemente a los exámenes parciales. Eso ya cada uno decide en función del itinerario que quiera seguir. ¿Que tenéis mucho tiempo y queréis hacer las actividades? Pues podéis hacer actividades, ya os explicaré después de qué tipo, exámenes parciales y la lectura. ¿Qué decís? No, yo no puedo hacer actividades porque no tengo tiempo, voy a hacer solamente exámenes parciales, los 3 más los de la lectura, ningún problema. El 80% para los exámenes parciales y el 20% para la lectura. ¿Qué decís? No, mira, no, yo me presento al examen final simplemente, os presentáis al examen final, 100% de la nota para el examen final. Podéis aprobar siguiendo cualquiera de estos caminos. ¿Me lo tenéis que decir? ¿Me tenéis que decir si vais a hacer actividades, si vais a hacer exámenes parciales o si solamente vais a hacer el final? No, yo lo voy a ver. Si me vais entregando las actividades a través del aula virtual, yo entiendo que seguís el itinerario de actividades. ¿Que no hacéis actividades? Entiendo que hacéis el de los parciales. ¿Que no os presentáis a los parciales? Pues tendréis que venir al final, si queréis aprobar la asignatura. Pero ya está, simplemente es eso. Respecto de las actividades, yo sí que os recomiendo que las hagáis. ¿Por qué? Porque os ayudan a aprobar. ¿Por qué? Primero porque os quitan mucha presión de los exámenes, porque los exámenes valen tanto como las actividades. Entonces, eso ya es, ya si vais haciendo las actividades tranquilamente en vuestra casa, podéis sacar mucha mejor nota que si solamente hacéis exámenes. Además de todo eso, pensad que las actividades os preparan para los exámenes. En cada una de las unidades vais a ver que la última actividad es siempre un modelo de examen. Tenéis un modelo de examen que yo os voy a corregir y cuando vengáis al examen ya habréis hecho una prueba en casa. Entonces vais a ver si vais bien o si vais mal. Veis además que si hacéis actividades podéis sacar hasta un 11 en la nota, en teoría. Porque si hacéis unas actividades que yo llamo de refuerzo, además os voy a poder poner hasta un punto más a la nota final, a la nota media. Por eso en teoría podríais sacar hasta un 11. Si no queréis hacerlas de refuerzo y solamente queréis hacer las evaluables, que van a ser 4 o 5 en cada unidad,
pues un 40, un 40 y un 20 y solo podréis sacar un 10 como máximo. Siempre, si vais haciendo las actividades y los parciales, yo voy a mirar siempre cuál es la nota que más os favorece y también, igual que todos los profesores, voy a redondear al 0,5. ¿Eso qué significa? Que si tenéis un 4,5 tenéis un 5. Si tenéis un 4,4 tenéis un 4. ¡Ah, qué desastre! ¿Por qué un 4,4, un 4,5? Pues porque en algún sitio hay que poner un límite, ¿no? Una línea. Si el 4,4 es un 5, el 4,3 también y al final acabaríamos aprobando los 2,3. Entonces, un 8,5 es un sobresaliente, pero un 8,4 es un notable. En ese caso, si sacaréis un 8,4, yo os recomendaría venir al examen final, donde no tendríais nada que perder, simplemente podríais subir la nota, nunca bajarla. Otras consideraciones. Esto es muy importante y veis que está marcado en color rojo y en negrita porque es fundamental. Las actividades las tenéis que hacer vosotros solos. Y solos significa sin ayuda de padres, de hijos, de profesor de repaso, sin ayuda de inteligencias artificiales ni cosas similares, sin copiar. Yo os voy a mandar que escribáis un texto expositivo. Como lo copiéis y yo os pille, os voy a poner un 0 en la actividad. Y además de ese 0 en la actividad, os voy a quitar del itinerario de actividades. Y otra cosa, además, si vais haciendo las actividades, sacáis muy buena nota en las actividades y luego en el examen sacáis muy mala nota, no os voy a contar las actividades. Si hay más de 3 puntos de diferencia entre la media de las actividades que me entregáis en el aula virtual y los exámenes, yo os seguiré corrigiendo las actividades, pero solamente os contaré la nota de los exámenes. Eso es para evitar que alguien os haga las actividades. Yo sé que en las actividades siempre sacáis mejor nota porque estáis en casa, porque tenéis los apuntes, porque las hacéis sin presión. Yo lo sé y eso lo entiendo, pero lo que no es normal es que las actividades saquéis 9 y que luego en el examen saquéis un 4 o un 3. Eso quiere decir que aquí ha fallado algo y yo no me voy a enfadar, pero no os voy a contar las actividades, solamente los exámenes en ese caso. Esperemos que no pase. Después, respecto de los aparatos electrónicos, teléfonos móviles, ordenadores y todo eso, solamente si yo os digo, ahora vamos a hacer un Kahoot y lo sacáis, o ahora vamos a la sala de ordenadores que vamos a hacer una actividad determinada. Pero si no, no utilicéis nada en clase y los teléfonos en silencio y ese tipo de cosas que son de urbanidad, normas básicas de urbanidad. Respecto a la forma de comunicarnos, en el aula virtual tenéis un chat y un correo electrónico. Este también es mi teléfono de trabajo. Os lo podéis anotar ya y lo podéis utilizar para comunicaros conmigo a través del WhatsApp. Eso no quiere decir que os conteste si me escribís un domingo a las 11 de la noche, pero a lo mejor resulta que el aula virtual se cae y no podéis entregar algo, entonces me mandáis un mensaje, María Antonia, que se ha caído el aula virtual. Para emergencias y para comunicaciones así en horario normal es fantástico, es lo mejor, es lo más rápido. También podéis contactar conmigo a través de este correo electrónico que tenéis aquí y además de todo eso tengo una hora de atención para vosotros que es los jueves de 4 y 5 a 5. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me podéis consultar a través de los canales que os he dicho y espero veros en clase. Y ya veréis que al final parece que esto es mucho y ya veréis que no es tanto.